la de ayer. Y yo pasé el día hoy en la calle. Yo voy a bajar las 2, mañana pongo las 2. Perfecto, mi amor. Y Bueno, me quedé entonces le estaba de enviar preguntando, también mi bibliografía, pero va todo junto. ok, perfecto, linda. Y lo vamos a subir al canal nuevo de YouTube, ¿verdad? Sí. Porque estamos estrenando un canal nuevo de YouTube. Entonces, para que las personas nos sigan apoyando, dándole like, suscribiéndose, que es totalmente gratuito, y haciendo cualquier comentario. Así sea, por ejemplo, en la charla de hoy, en los comentarios, ustedes pueden poner, Ramiro estaba muy sesi, ya, como Suso el Paspi, el colombiano. Entonces ya eso va a traer a que más personas efectivamente empiecen a seguir, porque dicen, wow, Ramiro, el Suso americano sesi. Entonces, el Paspi. Bueno, mi mamá ya no entiende porque ella no conoce a Suso el Paspi. No, esse chiste não me provoca risas. No te provoca risas. Ok, menos No, mal. porque não me diz absolutamente nada. Estou seguindo o que diz. Excelente. Bueno, y el canal de YouTube es Rejane, o sea, Reyán y Ramiro. Acá, Bueno, como está escrito acá, ó. Me deem zoom acá. Deixa eu me poner em zoom. E ustedes têm mi nome. eso, mi amor, ahí en el Zoom puedes poner, a ver que alguien me escribió por aquí por WhatsApp y Configurações, vamos a empezar marcar, con marcar. esta Ah, ó. maravillosa charla. Rejane e Ramiro. Assim que é. Ok? Perfecto. Bueno, agora desmarco. Bueno, bueno, entonces vamos a hacer una charla bien sabrosa. Es una charla sobre algo que a todos nos compete. Porque incluso ahorita estaba haciendo un live introductorio en Instagram para que más personas de pronto también que quieran participar de esta masterclass, pues me pudieran escribir en WhatsApp y ya algunos lo han hecho y efectivamente pues están entrando. Y ahora tenemos ¿cuántas personas ahora? 35 personas y esperemos que más personas entren y aparte de eso pues ya la estamos grabando esta clase para poder luego compartirla en nuestro canal de YouTube y así entonces entregarles material de valor. Me gustaría que la gente me escribiera desde dónde están, desde qué ciudad del mundo. Ya vi a Andrea, que creo que está por acá. A ver, yo veo. Desde dónde nos escriben? Miami, Armenia, Quindío, wow. Armenia, ¿cómo está ese Armenia? ¿No se afectó mucho con el terremoto? No. Não? Ah, bueno. Qué bueno, menos mal. Hollywood, Solo Medellín. daños estructurales, nada más. Bueno, menos mal, pero no hubo pérdidas familiares ni lesionados. Reíte a ver yo si se te faltó algún diente. Ah, no se le cayeron, no le tumbaron los dientes el terremoto, entonces vamos bien, nos podemos reír. Ay, ay, ay. Bueno, espero que no haya sido un Ai, chiste. meu amor, meu amor, Ay, meu ay, ay, amor. ay, ay. Bueno, Ramiro siendo Ramiro. ¿quién dijo eso por ahí? ¿Quién? Esa voz me pareció Ramiro conocida. sendo Ramiro. Andreita Cano, André Ay, Andrea. Cano, ¿cómo Ay, ay, están? ay. querido! Ya usted Los amo mucho. Qué rico Ah, qué poder estar aquí lindo, con bebé. ustedes. I qué miss rico, you. Sandra. No, Andrea, ¿cuál Sandra, loco? Andrea, no, porque es que por ahí estaba viendo también una Sandra que está. André Cano, meu amor. Sí, no, pero es que por ahí también había una Sandra y entonces me confundí. Lorena desde Orlando. Ok. Ve, Lorena, tú estuviste en el curso que yo dicté la otra vez. Ah, no, tú no estuviste en el del desarrollo y comportamiento sexual de los hijos que yo había dado. No, ese curso lo dicté hace como 5 o 6 años y fue muy largo. ¿Te acuerdas, mi amor, que lo dictamos? Foram quantas classes aquilo, amor? Yo creo que fueron Foi como, algo. como 20. Inventamos algo que não terminava nunca. Já queríamos matar el hijo. Já queríamos chegar aos 100 anos. Muertos. Sí, no, por lo menos esta vez no lo vamos a hacer sino hasta los 90 años. La otra vez lo hicimos hasta los Não, mas 120 essa vez vai años. ser poucas. Bueno. Bueno, Não para los foi que no nos conocen, mi demasiado. amada Reyán y yo voy a presentarme primero y después. No, preséntate tú, mi amor, primero. Porque hay gente que aquí no nos conoce. Ah, verdade?
Sí, mi Bueno, amor. Pero una entonces, ¿cómo presentación breve, mi pronuncia amor. mi nombre? Es Rejane, porque la letra J en portugués tiene el sonido de Y. Se escribe Rejane, se pronuncia Rejane. Como una buena brasileña, ¿no? Algo más sensual, ¿no? Rejane. Ah, sí. Bueno, Pero recuerden que ella habla por tu paisa. exatamente. Portugués. E agora acá em Brasil hoje vai ser uma mescla de português. Mejor Ayer dicho. di una masterclass, por vez me quedaba, uy, estoy hablando portugués. Bueno, entonces, tanto Ramiro quanto yo somos psicólogos, somos sexólogos, consteladores familiares. Yo también soy maestra de biodanza, que es una terapia de reconexión com a expressão emocional, através dos movimentos corporais, através de situações de encontro e contato. Não? A biodança é um trabalho que se hace presencial em grupo. Também tenho algumas especializações em neurociência, tenho um programa chamado Neuroavance, que é um programa basicamente com neuropráticas, não? Para organizar o cérebro, para sacar ansiedade, depressão, hábitos, não? Muitas vezes limitantes que não conseguimos soltar, adições, etc. Que mais, meu amor? Soy madre de uma mulher maravilhosa, Andressa, agora Andressa Parga, tenho que cambiar o nome, já não é mais o nome antigo. E y a mí me encanta, ¿no? Los que me conocen, trabajar con grupos, trabajar con personas. Nosotros organizamos retiros, workshops, retiros a lugares místicos, tanto em los Estados Unidos quanto afuera. Agora vamos estar yendo a Sedona, de 5 a 8 de novembro, com um grupo. Vamos à República Dominicana em março. E outubro do ano entrante vamos à Turquia a ser el camino, ¿no? Atrás, ¿cómo es, verdad? Atrás de Tras, tras las las, huellas de mi otra yo. Para los que se vieron la serie de Netflix de Mi la Otro Yo, película. los que han estado en constelaciones con nosotros, que por ahí muchas veces dicen que yo me parezco a ese actor. Ah, no, que él se parece a mí porque yo soy más viejito, pero bueno, en todo caso, vamos a estar tras las huellas de mi otra yo. Ya tenemos un contacto allá, una persona que está casada con un turco Turco, y vamos a ir a la ciudad allá donde se filmó la las serie de duas Netflix. cidades, ¿no? Bien, bueno, E, vamos para allá. e vamos também à Grécia, verdade? El ano entrante novamente, porque nós outros dois somos presidentes da Associação Latina de No, mi Constelações amor, tú eres la presidenta y yo soy el primera e o damo. primeiro damo. Yo soy el primer E vai damo. atender el ano entrante, em outubro, o Congresso Internacional de Constelações. Então, vamos à Turquia e já passamos para a Grécia. E estamos pensando em fazer dois retiros, um em Turquia e outro em Grécia, aproveitando que estamos por allá. Então, Sí. os interessados também entrem em contato. Y también, mi amor, los que no saben, ahora en septiembre va a haber un retiro con uno de nuestros maestros, con el doctor Rubén Darío Sim, Correa. um Yanive va a lugar estar allá haciendo lindo. constelaciones también en, ojo, en los termales en Manizales. Es un retiro del 25 al 27. Lorena ya tiene etiquete aéreo, va a conocer nuestra tierrita, sabroso. Natalie es otra que va, Yanive, en fin. Hay un grupo bien interesante también para, incluso hay unos cuantos cupos para los que quieran estar por allá. Y Kisbel manda un Silvia, corazoncito porque Kisbel, ella está haciendo la formación de Renacer. Pero bueno, meu listo. amor, Silvia está interessada no retiro de Turquia. Não sei se tu tienes Silvia em tus contatos. Eu não tenho. Não sei quem é Yo Silvia. creo que Silvia, Se no, Silvia, escriba ou para mim ou para Ramiro. Eu vou deixar aqui o teléfono e vamos dando. Vou pôr o tuyo, ok, meu amor? sí, mi amor, pon ahí mi número de WhatsApp. Sim, Bueno, vamos ver. eh, ¿terminaste ya de presentarte, mi amor? Sim, meu amor. Te faltaron dos cosas muy Ah, me importantes. faltaram não, três coisas. A Uma, ver, que eu hago um trabalho hermoso com as mulheres, verdade? Há 18 anos.
que vengo trabajando con la integración del femenino y masculino en la mujer. Entonces tengo retiros también específicos para mujeres. En noviembre voy a estar haciendo un retiro llamado Casa de las Mujeres. Y conocí a esta escopeta de hombre, que es mi amante, que es mi amante, no es mi esposo, porque no estoy esposada a nadie. Es mi amante, mi socio, mi amigo, mi cúmplice, mi testigo de vida. E todo mais um pouco, verdade? Menos esposado, menos esposo. ¿Quieres contar cómo nos conocemos, mi amor? Claro, mi amor, yo sí necesito recopilar más y más testigos cada vez. ¿Por qué? Porque Reyán, ella lo mencionó ahora claramente, ella es profesora, maestra, didacta de biodanza y yo fui su estudiante y ella se aprovechó del estudiante, abusó de mí. Entonces, a mí me gusta contar eso para que quede el registro en los medios de comunicación y así, porque yo la tengo amenazada de que si se porta mal, yo la voy a demandar. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, eso era un detalle que no podía dejar pasar. Bueno, este tema de hablar de la sexualidad de los hijos es un tema muy importante. Ya Reyan me presentó a mí, que somos psicólogos, sexólogos, y yo empecé a estudiar precisamente psicología y sexología cuando me divorcié y quedé con mis dos hijas, que en ese entonces tenían 5 y 6 años. Porque yo dije, Virgen Santa, y ahora yo para criar un par de mujercitas, ¿qué voy a hacer? Yo me di cuenta de un montón de cosas, machista, celoso, posesivo, controlador. Una vez conversando con mi hija, yo le decía, mira hija, a tu mamá no le tocó un sistema familiar muy fácil y menos un marido, porque cuando ella me conoció a mí, yo no era un HP, yo era un triple HP. Yo era una, mejor dicho, que a Reyán le tocó ya depuradito este hombre, todo pulidito, ya, pero bueno. Entonces, vamos a hablar hoy. Va a ser una clase prácticamente introductoria, porque esto es un tema supremamente vasto, profundo, amplio. Y la idea que tenemos es dar un esbozo general y luego vamos a dar ya un curso más profundo, más reducido en número de personas, para poder intercambiar algunos ejercicios prácticos en la educación de los hijos y obviamente en la propia educación personal con respecto a la sexualidad. Entonces vamos a manejar esto de manera pues muy general, pero con toda seguridad que les va a mover mucho el piso, los va a cuestionar. Y aparte de eso, pues lo más importante es que también vamos a abrir el espacio para que ustedes hagan preguntas y aprovechen que aquí tenemos dos sexólogos que somos Reyan y yo, y tranquilos, no les dé vergüenza. Pueden decir, vea, Ramiro o Reyan, tengo una pregunta, es que un amigo mío, una amiga mía, una prima mía, le ponen el nombre aquí a otra persona para que no digan que son ustedes, ¿sí? Y entonces ahí, pues nosotros le respondemos esa pregunta que esté direccionada, si tiene vergüenza, hacia otra persona. Entonces, no hay problema con eso. Algunas personas me preguntaban que por qué hasta los 90 años. Y yo decía, bueno, no sé si se preocupan porque sea nomás hasta los 90 años o, o por qué hasta los 90 años. Y hay varios elementos. Una frase que una vez escuchaba yo que me impactó mucho, decía, no hables mal de los hijos del vecino, del primo, del tío, del compañero o de trabajo. No hables mal de los hijos de otras personas hasta que los tuyos no tengan 90 años, porque no sabemos qué van a hacer, qué va a pasar con ellos. Entonces, en ese orden de ideas, me pareció muy válido. Pero aparte de eso, algunas personas me decían, pero ¿por qué si yo no tengo hijos, para qué me puede servir a mí asistir a una clase? Y yo le digo, bueno, mire que es hasta los 90 años. ¿Cuántos años tienes tú? Ah, 50. Y yo, pues bueno, entonces sos hijo o hija. O sea que todavía lo que vamos a hablar en esa charla va a tener que ver contigo, porque es bien importante y tal vez les va a sorprender mucho que lo que nosotros abordamos va a ser muy distinto a lo que regularmente pueden escuchar, por varias razones. Nosotros, además de tener la formación como psicólogos y como sexólogos desde una forma académica, universitaria,
también hemos adelantado otro tipo de estudios, por ejemplo, el Tantra, que el Tantra, para los que no saben, es una filosofía hindú donde se maneja la sexualidad desde una perspectiva muy distinta a como nosotros la hemos vivido. Entonces, yo no digo que sea contradictoria, sino que es complementaria. Ese manejo de la educación sexual del Tantra y en la cultura occidental pueden ser complementarias. Y a mí personalmente me ha servido mucho dentro de mi ejercicio profesional. O sea, a la gente como dicen en muchas culturas, les cae el 20 cuando se dan cuenta de cosas que de pronto aquí vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Porque de hecho recuerdo una lámina que puse en un congreso de sexología de, en una universidad en Puerto Rico y era una lámina donde se ve, era una caricatura, un dibujo donde estaban Adán y Eva saliendo de la Biblia y metiéndose a un libro que decía el Kama Sutra, sí, porque son dos perspectivas muy distintas y las dos son muy valiosas. Entonces era Eva jalando de la mano al pobre Adán hacia el Kama Sutra. Eso me pasó a mí con Reyán. Reyán me cogió de la mano, me sacó con la biodanza y me llevó y me trajo a otros mundos, a otras esferas. Y bueno, pero yo estoy, no crean que estoy arrepentido, para nada. Entonces podemos seguir ahí mirando esa perspectiva. Bueno, hay un asunto muy importante y es que el hecho de que miremos 90 años, ¿por qué 90 años? Por una razón muy sencilla. Según la antroposofía, nosotros estamos diseñados para vivir más o menos entre 90 y 120 años, que serían 3 tercios. Si son 90, serían 3 tercios de 30 años. O si fuera hasta los 120 años, serían 3 tercios de 40 años. Lo quise ajustar por lo bajo, es decir, por 90 años, que es más o menos un promedio que hoy en día estamos alcanzando mayor número de población que está viviendo hasta los 90 años. Entonces, nosotros esencialmente, porque es importante preguntarse varias cositas, y a mí me gusta mucho confrontar a mis estudiantes. Y de hecho, yo les quiero preguntar a ustedes para que me respondan ahí en el chat. Yo a veces miro para este lado porque aquí tengo la otra cámara donde estoy leyendo los mensajes. ¿Y qué es para ustedes el sexo? ¿Qué entienden ustedes por sexo? Y mejor aún, ¿qué entienden ustedes por sexualidad? En 2 o 3 palabras, ¿ustedes qué me podrían decir? Incluso agregaría otra pregunta para que la reflexionemos. ¿Qué sería? Perfecto. Andrea Cano dice que es felicidad. Eh, Lexa dice conexión. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más se atreve a escribir algo con respecto a la sexualidad? Sexo tabú. Gracias, Lilina. ¿Qué más? Vínculo, dolor. Ujú. Pasión, disfrute. Perfecto. Muy bien. Entonces, varias cosas. Cuando nosotros hablamos del sexo, a mí me gusta mucho recurrir a la etimología de las palabras, o sea, al origen de las palabras. Y de hecho, incluso podríamos hablar hasta de inteligencia sexual. La palabra sexo viene del griego sectus, que quiere decir división, separación. De ahí viene la palabra secta, sectorizar. Eh, entonces, habla ya de una separación, de una división. Entonces, alguna vez para uno de los congresos de sexología, yo decía, el sexo nos nos separa. La sexualidad nos integra. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Todas las palabras porque aquí tenemos que acercarnos a un tema que es bien importante y es un tema axiológico, o sea, el tema de los valores. La sexualidad como un valor.
La mayoría de las palabras que terminan en AD son un valor. La gente, yo me acuerdo en el colegio, ay, escriba unos valores, ay, la amistad, la puntualidad, la responsabilidad. La sexualidad es un valor. ¿Por qué es un valor? Si yo a ustedes les pregunto y quiero que reflexionemos, a mí me gusta mucho interactuar con las personas. Escríbanme sí a los que les gusta que los valoren. Escriban la palabra sí. ¿Te gusta que te valoren? Sí. Perfecto. ¿Quién más? Sí, dice Andrea. Sí, Delina. Sí, 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 sí. Y yo les digo que están pendejeando. Una cosa es que a mí me valoren y otra cosa es que reconozcan mis valores. A mí no me gusta que Reyán me valore, sino que ella reconozca mis valores. Y eso es bien importante. Y es una marca muy significativa. ¿Por qué? Vamos a mirar otra palabrita muy tergiversada, libertad. Le pregunto yo muchas veces a mis pacientes, ¿te gusta que tu pareja te dé libertad? Y me dice, sí. Y yo le digo, estás pendejeando. Porque si usted me dice que su pareja le da libertad, ¿quién está teniendo las llaves de su vida? Su pareja. A mí Reyán no me da libertad. Ella respeta y ella reconoce mi libertad, que no es libertinaje. Y de igual manera, yo respeto y reconozco la libertad de Reyán. Así como yo respeto y reconozco la sexualidad de Reyán. Eso es bien importante para poder ir clarificando varios puntos. Porque antes de poder abordar el tema del desarrollo, comportamiento sexoafectivo de los hijos, es importante clarificar términos. Porque si no, vamos a estar por las nubes, unos entendiendo una cosa por una y otros otra. Pero cuando vamos sentando unas buenas bases etimológicas, filosóficas, psicológicas, y no necesita usted ser un universitario ni ser graduado de la Universidad de Harvard para entender estas vainas. Es supremamente sencillo. Pero cuando lo podemos llevar hacia un terreno de diálogo tranquilo, sereno, vamos a ver el valor tan importante que eso tiene. Ojo, cuando yo les hacía la pregunta si les gustan que los valoren y si les gustan que te den libertad, ¿qué es un valor? Simple y llanamente un valor es una cualidad, una característica inherente a los seres, a los entes y a las cosas. Entonces, la sexualidad es una característica inherente de nosotros. Y ojo, que nosotros hemos desaprovechado nuestra inteligencia sexual. ¿Por qué que hemos desaprovechado la inteligencia sexual? Y ojo, pueden ir compartiendo con muchas personas este link, con amigos, enemigos, con familiares, con el que les dé la gana, porque esto nos va a servir a todos. Entonces, cuando hacemos referencia, también me gusta clarificar el término de inteligencia y los cursos que yo doy o que Reyan da siempre apuntan a la inteligencia, pero vuelvo y reitero lo que me decía este gran maestro. Inteligencia no es sacar notas muy altas ni tener títulos pegados en la pared. No, 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 no. La palabra inteligencia viene del griego inte ligere, inte interior, ligere leer en el interior. Entonces, los cursos que yo doy siempre invitan a que la persona se lea. Y le agradezco a Lili que dijo que la sexualidad era tabú, porque así la fue entendiendo, así la fue comprendiendo, así se la fueron enseñando. Y a todos aquí nos la enseñaron de esa manera, porque aquí descendemos de una cultura judeocristiana que manejó mucho tabú sobre la sexualidad. De hecho, desde la perspectiva de lo que pasó con Adán y Eva, ¿sí? Que porque comieron del árbol del conocimiento, el árbol de la sabiduría, el árbol del bien y del mal, entonces porque desobedecieron, ¿qué fue lo primero que les dijeron? Tápesen por allá que ustedes empezaron a sentir vergüenza y empiezan a enseñarnos por ahí desde la vergüenza. Entonces, quiero destacar varias cosas. Nosotros perdimos la inteligencia sexual porque no nos hemos vuelto a leer sexualmente y muchos de ustedes tal vez cuando hacemos referencia al sexo y a la sexualidad, inmediatamente lo redimen, lo resumen, lo remiten a la genitalidad.
Y una vez que me entrevistaban en Telemundo, yo decía, miren, eh, con el perdón de los admiradores de Nacho Vidal, el actor porno español, el órgano más grande que tiene el ser humano no es el que mucha gente cree que es el de Nacho Vidal, no. El órgano sexual más grande que nosotros tenemos es la piel. Es la piel, es el órgano sexual más grande. ¿Ya? Y nosotros no hemos aprendido a leernos. Y ahí es donde me encanta, mi amor, que tú, antes de yo empezar a abordar el tema de por qué los tercios de 30 años, lo que ustedes aprenden en biodanza, ese contacto, cómo influye en un aprendizaje tan poderoso y significativo esa línea de la afectividad y la sexualidad en biodanza, mi amor. Exatamente. Mira, dentro da cultura familiar, não, cada cultura tem seus dogmas, não, seus patrones, suas normas sobre como exercer a sexualidade. E a sexualidade, como disse Ramiro, não se resume à genitalidade, não? A sexualidade inclui a manifestação de afeto, ok? Como manifestamos, como expressamos nosso afeto, o quanto nos tocamos em la família, o quanto expressamos, não? Que me importa a outra pessoa, quanto eu paro, sento, miro a pessoa, pongo atenção, todo isto faz parte da educação sexual, verdade? As pessoas pensam que educação sexual é ensinar a ter medidas, não, de proteção contra enfermidades, não, sexualmente transmissíveis, ou como controlar, não, para não quedarmos embaraçados ou não ter filhos. Isso é uma visão tão distorcida, tão pequena, verdade? Que isso é admissível no século passado. Pero com toda a informação que temos acesso hoje, é inadmissível que nós outros aún estejamos pensando, tomemos a sexualidade como exclusivamente uma expressão genital, verdade? Então, nós outros dentro da biodança hacemos rescate da afetividade através do contato e mira, o tabu do contato é algo tão forte que nós outros atendemos tantas parejas, verdade? E a dificuldade que, sobretudo as mulheres, não, reclamam, hablam, que o homem solamente manifesta contato físico e quer sexo. Então, as mulheres já não aceitam o contato. Se eu não quero sexo com minha pareja e minha pareja vem, se aproxima e dá aqui, não, não, não. Então você vai criando um abismo em la pareja, ¿verdad? E esse abismo em la pareja, los hijos ven, los hijos sienten, los hijos tomam esta informação e sente que o contato é algo malo. Esta coisa de dizer, mira, dar um beijo, abraçar, manifestar é uma coisa que deve ser fazer em quatro paredes. Isso é um absurdo. Porque isso é uma manifestação de afeto. Estamos privando nossos filhos de naturalizar o contato. Não é normatizar, é naturalizar. Tornar a expressão afetiva um ato natural do ser humano. Então, desde aí, mira, não necessita ter nenhum trauma específico, nenhuma violência, nenhum abuso para desensibilizar, sobretudo a pele, o contato, ¿verdad? Ao toque de outra pessoa. Já por os niños verem, por sentir a tensão quando os padres se tocam, já sentem que isso é malo. Isso já é uma informação que trai. E se vamos sentar com nossos filhos ou responder alguma coisa, simplesmente focando genitalidade, estamos contribuindo para uma dissociação sexo, afeto e pensamento. Certo? Porque isso tudo é uma única mensagem da sexualidade. Por isso que carregamos tantos prejuízos, sentimos outras coisas, desejamos outras e temos dificuldade de expressar o desejo.
E mira, a biodança habla muito de los instintos. Quando vamos, nós outros, não, como sexólogos que estudamos de sexualidade, é muito o términos fisiológico, biofisiológicos, ¿verdad? Ou então termos psicológico, pero nadie habla de los instintos. La sexualidade, uma das partes é a genital, pero não é solamente, é uma expressão instintiva. Se tu bloqueia esta expressão, tu vas criar compensações, ou tu vas enfermar-se, ou tu vas criar adicções, que é uma compensação. Muita repressão sexual cria compulsão sexual. Verdade? A pessoa aí sim vai estar buscando masturbação, vai estar buscando um sexo vazio, porque Pornografía, é uma compensação, exatamente porque tu estás bloqueando a expressão natural do instinto. Entonces las personas tienen mucho miedo de los instintos. Hay que estudiar. Eu tenho um taller de los instintos, não? É uma dificuldade ter gente para hacer esse taller, porque as pessoas pensam que, sei lá, que vão, não sei qual é a fantasia, não, de cada um, que são seus medos de trabalhar seus instintos. E é ao revés. O instinto é pró-vida. O instinto é uma necessidade que precisa ser atendida para manter a vida em ti. Então, uma vez que eu tenho sede e tomo água, a sede passa. Pero de tanta repressão do instinto, tu vas para a outra polaridade, que é a compulsão. Por isso que tu não paras de comer, por isso que tu acaba se quedando viciado em cigarros ou qualquer outro tipo de droga, verdade? Ou inclusive adiciona sexo, não? Quantas pessoas nós outros atendemos que as pessoas chegam e dizem, mira, eu amo minha mulher, pero eu tenho que estar aí como um animal. Por quê? Repressão sexual. Não é outra coisa. Então, quando vamos a hablar de la educación de los padres, de educación de los hijos, es trabajar en prol de tu propia integración sexual, porque tú informa mucho más a tus hijos desde lo que tú sientes, de cómo exacto, mi amor. maneja tu sexualidad, de lo que tú amas. Sí, de hecho, incluso una de las cosas que yo planteo claramente, y es que la educación sexual comienza mucho antes de hablar de sexo. Comienza con la manera en que una familia trata el cuerpo, cómo tratan el desnudo, el afecto, la vergüenza, los límites, las preguntas y las diferencias que se presentan efectivamente entre hombres y mujeres, entre los intersexuales o lo que, porque, ojo, ¿qué es un intersexual? Porque aquí ya nos metemos en la parte biofisiológica, porque no es lo mismo la identidad sexual que lo que es la sexualidad o el sexo por determinación biofisiológica. Un intersexual es una persona que puede nacer con un ovario y un testículo, ¿sí? Algo parecido al hermafroditismo, ¿sí? Pero eso son ya situaciones por ciertos problemas a nivel genético, en fin. Pero volviendo al tema de la educación sexual, vuelvo y reitero, esa educación empieza desde antes de que sea hablar de sexo. Porque una de las preguntas que frecuentemente me hacen, venga, ¿y a qué edad le podemos hablar a nuestros hijos de sexo? Y entonces yo les cuento una anécdota de que llega una niña como de 8 9 años y le pregunta al papá, papi, ¿qué son los preservativos? Y el papá al principio como que dijo, no, yo soy un hombre de mente abierta, no. Y llegué y le dio una cátedra de sexualidad, fue y buscó en el nochero un preservativo, un banano, mostró cómo se ponía, se utilizaba el preservativo, y la niña miraba así con esos ojos como que, ah, y el papá al último le dice, mi amor, pero venga, ¿y por qué me preguntaste qué son los preservativos? Dice, ah, porque aquí en la salsa de tomate dice que sin preservativos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros muchas veces no vamos más allá de lo que nos están preguntando. No vamos más allá de lo que ellos nos están diciendo, insinuando. Y en ese orden de ideas es ahí donde
Reyán ahora utilizó un término que me gusta mucho, profundizar, y es el término de los prejuicios. Porque las personas hemos confundido los juicios con los prejuicios. Y ahí lo confunden a uno. Porque yo recuerdo de niño que nos decían, sea juicioso, ¿sí? Y después ahora de adulto nos dicen, no haga juicios. Entonces, ¿cómo es la vaina? O soy juicioso o no hago juicios. Pero es que hay un asunto muy importante. Es conveniente que nosotros realmente seamos juiciosos, no prejuiciosos. ¿Cómo así, Ramiro? ¿Cuál es la diferencia? Yo sabía que me iban a hacer esa pregunta. Muy sencillo. Se los pongo con un ejemplo. Llegan y tocan la puerta. Paco, Paco, levántese que es la hora de irse para la escuela. Ay, qué pereza. Paco, Paco, ya le serví el desayuno y es hora de irse para la escuela. Ah, media hora más tarde. Paco, Paco, lo cogió la tarde para irse para la escuela. Ya se le enfrió el desayuno. Y dice Paco, ah, yo no voy a ir a la escuela. Yo no quiero ir a la escuela. 30 profesores y todos me odian. 500 niños y ninguno me quiere. Deme una sola razón para yo tener que ir a la escuela. Y le contestan al otro lado de la puerta, no te voy a dar una razón, te voy a dar tres razones. La primera, que esa es tu obligación. La segunda, que tú tienes 58 años y la tercera, que eres el director de la escuela. ¿Quiénes habían pensado ustedes que quién era Paco? Mira, Humberto se está riendo. Paco, ¿quién creíste que era Paco? Un niño. ¿Sí? ¿En qué momento yo dije que Paco era un niño? En ningún momento yo dije que Paco era un niño. Eso es un prejuicio. Pero cuando nos damos la oportunidad de profundizar más, entonces ahí nos vamos a ir moviendo de manera poderosa y significativa hacia la comprensión. Ojo con lo que les voy a decir. Primero, ¿cuáles son los prejuicios que yo tengo? Segundo, ¿cómo me afectan esos prejuicios? Tercero, ¿cómo los voy a resolver yo? Porque por ahí hay una frase que yo escuchaba incluso en mi adolescencia que decían que a los hijos hay que educarlos 20 años antes de nacer. Claro, porque primero hay que educar a los padres. Entonces, cuando hablamos de educación, y ojo con lo que les voy a decir, y ahí es bien importante porque me vuelvo y reitero, me encanta la etimología de las palabras. La palabra educación viene del griego educare, que quiere decir sacar de adentro. No es meterle información. ¿Por qué? Porque, claro, el niño llega a la escuela, de la escuela y le pregunta al papá, ¿cómo te fue hoy? Ah, no, muy bien. Hoy nos dieron unas clases sobre sexualidad. Y el papá, ah, sí, sí. Primero vino un sacerdote y nos dijo, ¿por qué no deberíamos de tener sexo? Después vino un médico y nos habló de los peligros de tener sexo, ¿sí? Después vino una monja y nos habló de que podíamos ir al infierno por tener sexo, ¿sí? Después vino un abogado y nos dijo los peligros de tener sexo y tener hijos y, en fin, un montón de cosas. Entonces, nosotros podemos ver que se ha pasado por tres fases. La primera fase, entre comillas, educativa de la sexualidad, que de hecho a Ismael Cala le impactó mucho cuando yo dije que nosotros vivíamos una educastración, es que a nosotros la primera fase en que nos educaron, entre comillas, fue para reprimirnos. Después fue una educación preventiva, pero sobre todo para prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Y la tercera fase, que apenas ahora podríamos decir que se está insinuando, es una educación integrativa. ¿Qué quiere decir integrativa? Integrar la sexualidad como un valor poderoso, saludable y que podemos mirar con mucho respeto.
La palabra respeto, por etimología, el prefijo res quiere decir el sujeto, petus quiere decir poner atención. Entonces es ponerle atención a nuestra sexualidad. Inteligencia, interior, ligere, aprender a leernos en nuestra inteligencia sexual. Y eso va a traer como por consecuencia algo muy lindo, de lo que muy pocas personas hablan, y es la autoestima sexual. ¿Qué tanto amo mi sexualidad? Porque cuando hablamos de autoestima, muchas personas, yo llego y les pregunto, ¿qué es para usted la autoestima? Dame los nombres de las personas que tú más amas. Y generalmente las personas dicen, mis hijos, mi papá, mi mamá. La autoestima no es lo que yo diga, sino lo que yo demuestro. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo manejo mi cuerpo? Entonces, es importante reconocer varias cosas, ¿sí? Nosotros hablamos de 90 años por tres razones. ¿Cuáles son esas tres razones? De manera natural, los seres humanos, los primeros 30 años de vida, estamos más conectados con lo biofisiológico y ojo con lo que les voy a decir, tal vez no les vaya a gustar a muchos, pero estamos desde el ego. Pero no vamos a peyorativizar ni a maltratar el ego. Es recomendable, conveniente y saludable un ego bien manejado. Y nuestros primeros 30 años de vida estamos más ligados a lo que es precisamente sexualmente y en todos los aspectos al ego. ¿Cómo le hacemos un acompañamiento a los hijos para que, como alguien me decía en una charla que dictábamos en estos días, no confundamos la autoestima con una inflación del ego? Entonces, eso sí, nosotros lo enseñamos en el curso para poder distinguir la diferencia entre lo que es un egocentrismo o un narcisismo, que son cosas distintas fundamentadas en el ego. Pero un ego saludable, bienvenido. Y los primeros 30 años de formación de nosotros está dada esencialmente desde el ego. Así no nos guste. Pero ojo, Eckhart Tolle plantea una cosa muy interesante sobre el ego, porque la gente cree que el ego es solamente la persona que se viste con ropa de marca y tiene unas cadenas de oro. No, el ego también tiene que ver con nuestros complejos. Si yo me siento chiquito, si me siento gordo, si me siento incluso que lo tengo chiquito, o las mujeres, eso es un asunto de ego. Pero lo que pasa es que nos cuesta mucho reconocer que también somos ego. Ojo, no que tenemos un ego, sino que somos ego. Y yo se los puedo demostrar y en las clases les demuestro por qué me fundamento filosófica y psicológicamente para hablar que también somos ego. ¿Ya? Y en ese orden de ideas, un ego saludable nos permite ir desarrollando una sexualidad y una afectividad positiva, conveniente y saludable. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de sexualidad, es importante preguntarse, ¿qué soy yo sexualmente en las diferentes etapas de mi vida? Porque es que yo no soy lo mismo sexualmente a mis 20, 25 años que a mis 60 años. ¿Y cómo me dejo afectar por eso? ¿Cómo puedo manejar saludablemente eso? ¿Sí? Porque hay cambios hormonales, porque físicamente ya no soy lo mismo. Pero eso no quiere decir que no pueda disfrutar de una sexualidad apropiadamente. ¿Quieres decir algo, Linda? Porque yo veo que cuando tú estás mirando estás bajando información lo más de bella y yo ya la conozco. Me encanta. Sí, é verdade, não? Porque, mira, a sexualidade, o exercício, o prazer é vendido para nós outros como uma gracia de la juventud, ¿verdad? Hay toda uma máquina para vender, não? La cuestión de la seducción, la cuestión de la belleza, del estereótipo de la juventud. E quando nós outros começamos a envelhecer, verdade? Nosso corpo começa a envelhecer, nossa biologia toda começa a envelhecer, e é a sensação
que ya no podemos tener el placer que tenemos en la juventud. Pero esto es un prejuicio, ¿no? Yo hablo con las mujeres, ¿no? Las mujeres que entran en la menopausa, lo que sea. Mira, las feromonas, ¿no? Que es esse sex appeal, essa coisa que nos conecta, que magnetiza, está presente tanto nos homens como nas mulheres hasta la muerte. Pero la creencia de que tú no tienes más valor sexual, ¿verdad? Es que hace com que tu empece cada vez mais a te dissociar de la conexión de ser este cuerpo como un vehículo de placer. Entonces, hay que trabajar mucho la cantidad de mierda, ¿no? Que escuchamos y que vemos de toda esta mídia consumista, ¿verdad? Que tenemos que estar consumindo, 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 consumindo. E vamos sendo consumidos em nossa energia, em nossa alegria de viver, de la esperança, de la conexão. E tudo isso está conectado com nossa sexualidade, porque a sexualidade é nossa energia vital, é nossa conexão com a esperança, em sentir-nos ativos, produtivos. E isto não é um trabalho formal que te dá, isso é tu forma de conectar com a vida todos os dias. E se tu empeças a consumir não, toda esta basura de que tu só és atrativo, que tu só desperta desejo, sendo jovem, esbelto, dentro de los estereótipos de beleza, tu vas cada vez mais dissociar-te da vida. Tu vas entrar em depressão. Isso não tem a ver com idade. Eu vejo mulheres jovens, hermosas, que têm um rechazo de seu próprio corpo. Quantos homens em terapias dizem, verdade? Que muitas vezes pode ser uma mulher hermosa, mas é uma mulher tão desconectada de Eros, não? Desta energia, del placer, não? Del placer de estar, de gozar da vida, que não inspira absolutamente nada. E uma pessoa que está fora de los patrones, não? De beleza, porque está a 20 quilos, 10 quilos, inspira desejo, porque ela tem placer de ser seu corpo. Então, os homens mesmo falam, mira, quem durante uma relação sexual ou algo não, que está com desejo, vai estar mirando se a mulher tem celulite, se a mulher tem gordura, se tem não existe isto. Pero nos fabricam isto para consumir o corpo como algo que necessita sempre ser melhorado, não importa a idade. Nós outros, não, Samira e eu estamos com 60. Tu mira os jovens, não, de 20 anos e estão insatisfeitos com seu corpo, não sabem lidar com sua sexualidade, não sabem lidar com sua sensualidade, não sabem ser atrativos, verdade? Então, não tem nada a ver com idade, pero isso é que nos vende. Então, se a sexualidade necessitamos, não? Reeducar-nos. Não importa mais a educação que tu tuviste, isso é uma desculpa que não funciona, porque tu já cresciste e está em tus manos, tu responsabilidade de responder por tu sexualidade. Não mais porque tu madre disse isso, porque tu padre te tratou desta maneira, isso não importa. Importa o que tu vas a ser a partir do momento que tu toma consciência que tu não estás bem em tu sexualidade, que tu não estás bem em tu conexão com tu vida. As enfermidades estão te avisando, não? El cansancio, la desvitalidade, não? A falta de sonhos, tudo isto é desconexão com a sexualidade. Que é o que eu estava falando de Afrodita aí. Tudo está relacionado, porque Afrodita é o exercício da sexualidade, não dentro do mito e dos arquetipos. Sí, Sim, meu irmão. exacto. Entonces, volviendo después de ese maravilloso aporte de mi amada Reyán, volviendo a lo de los tres tercios. Primer tercio es la parte del ego.
El segundo tercio, que iría aproximadamente, para ponerlo más en precisión, sería entonces de los 31 hasta los 60 años. ¿Sí? Esto es basado en algo de la antroposofía. Antropos, hombre, ser humano. Sofía, sabiduría del ser humano. Y ahí ya nos conectamos más con la edad mental, con la fase mental de nuestra sexualidad. Y eso marca también elementos muy significativos, ¿ya? Y de ahí incluso se empiezan a fortalecer el tema con mayor claridad mental de los valores, ¿sí? Que es lo donde llegamos y miramos, bueno, qué es lo correcto, qué es lo es incorrecto, qué es lo íntimo, qué es lo permitido, qué es lo prohibido, qué es lo deseable, qué es lo respetuoso, qué es ser fiel, qué es ser amoroso. Esos elementos encajan más ampliamente. No quiere decir que alguien antes no lo pueda pensar o incluso después de los 60, pero en ese orden de ideas porque dése cuenta, y lo digo también por experiencia personal, yo a los 18 años manejaba taxi, 21, y yo era un tumbalocas, el que la que me diera papaya, venga para acá y listo. Pero era una consideración, digámoslo así, muy desde el ego, porque uno con los amigos, a ver quién era el que, con quién había, quién era el que con más mujeres había estado. En fin, y cosas así por el estilo. Entonces, ya después uno empieza a entrar como en una razón diferente. Y eso es desde los 31 hasta más o menos los 60 años. Y de los 60 años a los 90 años nos conectamos más con esa dimensión espiritual. Y dentro de esa dimensión espiritual es precisamente una comprensión, más allá de moralismos, más allá de religión, poder comprender la trascendencia incluso a través de la sexualidad. Cómo conectar con nuestra espiritualidad, o sea, el ejercicio de la espiritualidad con la sexualidad. Y ojo con esto, no quiere decir que no sigamos conectados con la fase de la parte mental ni con la parte del ego. Pues, y uno por eso ve, y hoy veo mucho en los gimnasios, mayores de 60 años todavía cuidando su cuerpo, alimentándose bien, haciendo muchas cosas. Obviamente que también pueden ir tomando una mayor conciencia de su dimensión espiritual. Y ojo con esto, hemos visto incluso personas de 80, 85 años que tienen un despertar en su sexualidad y de una manera muy diferente. Tengo el caso de la abuela de una paciente mía, la paciente mía ya mayor, y esta mujer nosotros en Colombia lo llamamos ancianato, aquí en un centro gerontológico, esta mujer encontró, ella decía que era el amor de su vida. Estuvieron más o menos 2 años y lo que me contaban y lo que yo pude luego compartir con esta señora, porque 2 años porque el señor murió, ella me decía una cantidad de cosas que yo decía, Virgen Santa, qué belleza, qué hermosura. Cómo ella decía que las caricias de él, cómo se escapaban ellos en ese lugar gerontológico, porque también se juntaban por allá en un rinconcito a derrochar ternura. Y ella decía que estaba hasta teniendo sueños eróticos, porque es que la sexualidad no se pierde. Nosotros no podemos dejar de ser seres sexuados. Y entonces, así, en esos tres tercios, 30, 60, 90, nosotros podemos ir desarrollando, como lo planteaba mi amada Reyán, un aspecto que es, sí, el ejemplo, que es lo que estamos modelando frente a nuestros hijos. Miren, me voy a atrever a contar algo aquí. En febrero recogí a mi hijo en el aeropuerto de acá de Fort Lauderdale y íbamos luego para Los Cayos y mi hijo me dice, pa, yo a usted nunca le he hecho esta pregunta y yo cuéntame, ¿usted utiliza Viagra? A mí me dio risa. Yo no lo sentí respetuoso. Yo le dije, hijo, qué lindo que tengas tanta confianza para hacerme una pregunta de estas. Y esto nos da flexibilidad para yo también poder preguntarle a él sobre la sexualidad. Yo le decía, no, hijo,
por fortuna, ¿no? Y si la usara, pues bueno, también te lo diría, ¿no? Eso, y le conté la historia de un señor de 80 y pico de años que le daba como pena ir a la farmacia por vergüenza y le dijo al nieto, mira, le voy a dar $10 si usted va a la farmacia y me compra unas pastillitas de Viagra. Listo. Yo le voy a poner esos $10 debajo de la almohada y usted me pone el Viagra ahí con disimulo, por ahí donde yo lo pueda ver y listo. Y el niño, jovencito, fue y compró el Viagra, se lo puso donde fue y se acostó. Al otro día no habían $10 como él le había prometido, sino que habían $100. Y este jovencito va donde el abuelo y dice, abuelo, abuelo, usted me había dicho que me iba a dar $10, usted se equivocó, me dio $100. Y yo, no, 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 yo no me equivoqué, yo le di los $10, los otros 90 se los mandó la abuela. O sea, ella también se benefició. Entonces, dentro de esas conversaciones, ¿no? Y ahí es donde ya uno dice, bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Porque aquí no me gusta a mí caer precisamente en los prejuicios y menos en condenas morales, ¿ya? Porque nosotros nos vamos dando la oportunidad de cuestionar amorosamente. Porque lo que aquí puede ser correcto en otras culturas puede ser incorrecto o viceversa. Por ejemplo, hay un libro de un sexólogo colombiano que hace una investigación y, por ejemplo, en una tribu, creo que es en África, tengo el dato más exacto y en la clase cuando profundizo les doy más documentación, donde para ellos es claro, saludable y conveniente que los niños se nutran de leche materna, ¿sí? Pero cuando entran a la adolescencia, para convertirse en fieros guerreros, toman el semen directamente del pene de los guerreros más valientes para nutrirse con eso. Y no es una conducta homosexual, no es una conducta, nada, lo consideran que es para nutrirse en esa cultura. Vaya a ver, un joven, y aquí, por ejemplo, menor de 18 años, pues en una práctica de esas, el tipo se va para la cárcel, correcto. Pero por eso, ahí es donde uno tiene que entender dos cosas. Yo fui profesor de ética profesional y no es lo mismo la ética que la moral y no son divergentes. La ética y la moral pueden ser convergentes. Dentro de las clases que yo doy del análisis de los sueños, del curso de hipnosis, siempre hago esas precisiones porque es muy importante fundamentarse en la parte ética y la parte moral. La parte moral tiene que ver más con las normas establecidas por una cultura, por un sector, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos no son lo mismo las normas de California que las de Florida, que las de New York, pero todo hay que respetarlo, ¿no? Entonces, dentro de esa comprensión de esos 3 tercios de vida, y principalmente cuando yo he dictado este curso, le ha gustado mucho a la gente por 2 razones. Porque comprenden que lo más importante es primero que todo formarse en ellos para poder acompañar una buena educación de los hijos. Entonces tiene un doble beneficio. Y lo hacemos con un análisis muy profundo, muy sistemático dentro de lo que es esa parte ética y significativa dentro de lo que es nuestra cultura, siendo muy respetuoso de eso, ¿ya? Y en ese orden de ideas, poder direccionar un acompañamiento, primero que todo, hacia nosotros mismos y por consecuencia a los hijos. Lo otro, antes de que lleguemos a una fase en la que para que ustedes hagan preguntas, porque la idea es, wow, ya llevamos llevamos más de una hora y le era una horita de charla y un poquito para preguntas de ustedes. Entonces, también, por ejemplo, en la primera fase, ¿sí? Yo divido cada uno de esos 30 años
en tres tercios, me explico. Yo de los 0 a los 10 años, ¿qué pasa? Descubro mi cuerpo, ¿sí? De los 11 a los 20 descubro mi deseo. De los 21 a los 30 construyo mi identidad sexual adulta. Si se dan cuenta lo bonito que es poder sectorizar las etapas del desarrollo desde varias perspectivas. Entonces están, ok, listo. ¿Cómo miro yo en esos 30 años? Y claro, entonces, por ejemplo, los que tienen hijos que están entre los 0 y los 10 años van a decir, ah, ve, qué interesante porque voy a comprender qué es lo que pasa en ese descubrimiento de los hijos y cómo hago. Buenas noches, pregunta, ya enseguida preguntamos, pregunta Sandra Salamanca. Ok, entonces vamos a ir mirando esas múltiples dimensiones y esas diferencias que de manera natural se van presentando dentro de las diferentes etapas, ¿sí? Ahí no vamos cuestionando, por ejemplo, cuando yo descubro mi cuerpo, ¿sí? Eh, Empiezo a tener curiosidad, marco diferencias, límites, afectividad, y ahí resultan las preguntas infantiles. Eso es bien importante, ¿no? El niño no necesita que sexualicemos sus preguntas, necesita adultos capaces de responderlas sin miedo y sin vergüenza. Eso es bien importante que seamos consecuentes con eso, ¿sí? De los 11 a los 20, pues vamos a mirar lo que es los cambios más fuertes en la parte corporal, que la voz empieza a cambiar, empiezan a salir el vello púbico y hay preguntas que los padres empezamos a mirar con mucho más preocupación. Ellos nos empiezan a contar de sus fantasías, tal vez, primeros sueños con una marcada respuesta biofisiológica en la parte, los sueños, por ejemplo, sueños eróticos, donde aparece lo que se llama la torarquia, que es la primera eyaculación que generalmente los hombres tenemos cuando estamos soñando, y la primera eyaculación generalmente de eso, y aparece la menarquia, que es la primera menstruación, ¿sí? Y ahí empezamos a tener un sentido de pertenencia. De los 21 a los 30 construyo mi identidad y empiezo a forjarme más quién va a ser mi pareja, va a ver cómo voy a manejar la intimidad, cuál va a ser mi autonomía, cuál es el placer con conciencia, mi responsabilidad. Puedo empezar a hablar de fidelidad y acuerdos y un proyecto personal, ¿sí? Ahí entonces se refuerza lo que yo quiero, yo deseo, yo elijo, yo experimento, yo conquisto. Yo necesito saber quién soy y en ese sentido ahí es bien importante que eh, cuáles de tus comportamientos o cuáles de tus condicionamientos elegiste tú libremente. Es una pregunta para que ustedes se empiecen a responder, ¿ya? Entonces ya luego, nosotros en la fase de los 31 a los 60 años, que es la edad mental, la pregunta cambia, ¿sí? Ya no es solamente quién soy sexualmente, sino por qué soy sexualmente como soy, ¿sí? De dónde vengo sexualmente en ese sentido. Empezamos a ser más críticos, ¿ya? Y entonces ahí empiezan a hacerse preguntas como, ¿qué aprendí viendo a mis padres? ¿Qué se decía del sexo en mi casa? ¿Qué estaba prohibido? ¿Qué estaba permitido para los hombres, pero no para las mujeres o viceversa? Entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta de la relevancia dentro del desarrollo de un pensamiento crítico, no criticón, ¿sí? Y eso es muy importante porque nos va acercando a una consolidación y generar una buena plataforma de valores, pero esa plataforma de valores ya no es por creencias, no es por que me los impusieron de esta u otra manera, sino que yo entonces puedo asumir una postura más crítica, ¿sí? Entonces ahí ya nosotros podemos hacer preguntas si los valores sexuales son realmente tuyos o siguen siendo los valores de la familia que están hablando a través de ti. Y en esto nosotros vamos a hacer ejercicios en este curso que voy a dar.
basados en las constelaciones familiares. Y la tercera etapa, que es de los 61 o 90 años o más, que es la edad espiritual, aquí nosotros empezamos ya a mirar con mayor profundidad. Ya no es únicamente quién soy ni de dónde vengo, sino para qué ha estado la sexualidad en mi vida. ¿Cuál ha sido la función de la sexualidad en mi vida? ¿Sí? ¿Pasé solamente para la conquista o para postergar simplemente vida o cómo estoy contribuyendo a una postura crítica sobre la sexualidad y la afectividad en mis hijos? Entonces ahí ya uno no le preocupa ni siquiera envejecer, sino que uno dice, ok, pues, ¿qué puedo yo realmente aportar? No solamente a mis hijos, a mis nietos, sino a la humanidad, ¿sí? Y cómo voy trascendiendo lo que voy trascendiendo. Linda, ¿quieres aportar algo? Porque creo que con esto ya damos un esbozo y la idea que yo tengo es, no más en 3 clases, que van a ser por ahí de 1 hora y media, en Que septiembre. nunca são, ¿Perdón, mi amor? que nunca são. Que nunca son de 1 hora y media porque siempre me extiendo a 2 horas, 2 horas y media, porque la gente pregunta y a mí me gusta responder. Los que han estado en cursos conmigo saben que es así. Entonces, ya estoy estructurando ese curso que va a ser, es más, les voy a dar las fechas. A mí me gusta mucho que sean los jueves y va a ser eh, jueves 3 de septiembre, el 10 y el 17. Son 3 jueves. En cada uno de ellos vamos a abordar los primeros 30 años, en el segundo los 60 años y en el tercero los otros de los 60 a los 90 años. Va a ser un curso donde voy a estar escuchando sus inquietudes, sus preguntas y vamos a ser muy interactivo. Linda, ¿ibas a aportar algo, a decir algo? Não, é simplesmente que decir, verdade, que aproveite essa oportunidade, porque traemos muitas dúvidas, não? Muitas inquietudes. Já há uma pergunta ali, verdade, Sandra, que já vamos Sí, responder. ya voy a responderla. Pero um curso desse que vai ser tão personalizado, não? Porque não é a título como vocês chamam varejo e atacado? Varejo é o pouco, o atacado é o muito. Mm. Como se diz quando tu No, vai no, son comprar humor a esos últimos. majorista? No, majorista? Mayorista. É, então é isso. Não és um curso maiorista, a verdade, que tu se queda aí simplesmente com classes gravadas e não pode interatuar. E és uma oportunidade para trazer tuas dúvidas, tuas inquietudes, de tu vida contigo mesma, não? Com outros de la família, que não ser realmente diretamente tus hijos ou tus hijos. Então, é uma oportunidade muito linda. Perfecto. Bueno, Bueno, vamos responder aí, meu amor, que sí, hacer. sí. Entonces, Ah, detalhe varias pormenor. cosas muy importantes. Gracias, Stephanie. Nosotros, las zonas del cuerpo tienen terminaciones nerviosas y hay terminaciones nerviosas que generan mucho placer, pero que tienen que ver mucho con la supervivencia. Por ejemplo, el bebé, una zona de mucho placer es la boca. ¿Por qué? Porque necesita alimentarse. Por eso, miren estos dos detalles. Las únicas zonas del cuerpo donde nosotros tenemos orificios son o en el rostro o en la zona genital. ¿Ya? Y hay unas terminaciones nerviosas que generan mucho placer. ¿Por qué? Porque es toda una fundamentación luego para disfrutar, porque sí, ahí lo decían, la sexualidad, la genitalidad. Sigmund Freud, él habló de determinadas etapas del desarrollo y habló de la fase anal, de la fase fálica, en fin, porque el niño necesita empezar a sentir esas partes del cuerpo y luego poder tener, por decirlo de alguna manera, un mejor control. Por eso el niño empieza, hay que enseñarle a controlar los esfínteres anales y urinarios. Pero esas zonas de mayor placer también contribuyen de manera poderosa y significativa a la supervivencia personal
y a la supervivencia de la especie, ¿ya? Para poder nosotros, entonces, dentro de esas zonas que son muy sensibles, efectivamente, incluso la etología, que es el estudio del comportamiento animal, también analiza y profundiza todo ese tipo de respuestas, incluso sexuales, en los animales. Otro gran colega, Manuel Lucas Matthews, es un sexólogo español, escribió un libro maravilloso. Se llama Sed de piel. Él mismo nos decía en el Congreso de Sexología en Puerto Rico que era un libro que parecía como si fuera el nombre para una poesía o para poesías, pero muestra la importancia de ese contacto. Y él hizo toda una investigación, fue hasta la Polinesia a investigar el comportamiento, la educación y el desarrollo sexual de estos. Y empieza haciendo una pregunta muy importante. ¿Qué es, qué fue primero, la vida o el sexo? ¿Qué fue primero, la vida o el sexo? Y miren un dato curioso, y es el hecho de que nosotros cargamos mucha vergüenza con la sexualidad, pero paradójicamente, ¿qué es lo que nosotros regalamos en fiestas, en cumpleaños? Flores. Y no nos hemos dado cuenta que las flores, son los órganos genitales de las plantas. O sea que estamos regalando pipís y vaginas y no nos damos cuenta y no nos damos ni cuenta de eso. Y estamos regalando E, pipís y e mi vaginas, amor, pipís y me, vaginas. me gustaría também aportar algo, ¿no? Sí, mi La amor. naturaleza humana busca el placer. Para que ustedes vean, ¿no? Que Rolando Toro, que é o criador da biodança, decía que nós somos, entonces, distorsionados, ¿no? Vivimos uma cultura pró-muerte, no pró-vida, porque los niños les gustan tocar los genitales por las terminaciones nerviosas, la concentración de terminaciones nerviosas que está aí. E como nós outros naturalmente buscamos o prazer, ¿verdad? Então eles vão manipular os genitales. Pero o que hacemos? Castramos, ¿no? Dizemos no, feio, errado. No se toque No, por ahí, cochino. Si se lo sigue tocando, se lo corto. lo que nós outros, não, se estamos bem integrados com nossa sexualidade, é óbvio que isso é placenteiro. Pero lo que ensinamos, intimidade. Não? É algo que se hace intimidar. Assim como vamos ao banho, é tu intimidar. Quando tomas banho, é tu intimidar. Não? Então, se dar espaço para que los niños aprendam que é sí positivo tocar los genitales. Pero estamos protegendo também los niños, não? Para que não se quedem em uma exibição, porque há várias coisas que podem Claro. acontecer, pero não impedir o prazer, ¿verdad? Entonces ahí vamos vendo quanto nós nos enfermamos, não? Com a educação, porque isto hace parte da natureza. Tudo que te dá prazer, tu queres progressar, tu queres continuar, avançar. Tudo que é dolor e medo, tu queres evitar. E somos educados desde a evitação. Não somos estimulados para que tu tenha valentia de seguir adelante, de isso e aquilo. Não, somos educados a partir do medo. Não haga isso, não haga isso, não haga isso, não haga isso, não haga isso. Não, 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 não. Então, vamos perdendo a conexão com nossa natureza. O prazer é a maior força para o desenvolvimento do ser humano, não o medo, não a punição. Correcto. Entonces uno les dice, y yo me acuerdo con mis hijas, yo estudiando sexología y yo tenía mi biblioteca con libros y ellas podían verlo y yo les decía, cualquier pregunta se acercan a mí, porque generalmente donde aprendimos nosotros los que somos más viejitos de sexualidad, en la calle, tal vez con la persona menos indicada, pero realmente si nosotros desarrollamos conciencia, primero con nosotros mismos, y luego podemos incluso aprovechar la curiosidad que ellos tienen y darles Sim. un buen acompañamiento. Mira, hijo, hija, yo sé que para ti es placentero tocarte allí,
hazlo en tu cuarto, hazlo en tu habitación. Pero a nosotros, ¿cómo nos tocaba masturbarnos a la carrerita, ta, 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 y por allá detrás de una pared, a ver que no nos fueran a ver? Não, era um pecado mortal, não, eu recuerdo, No, não? no, no, Que a no. mim me encantava e eu tinha que, não sei, era um horror, era uma Y el, y tensão, el- uma coisa, y el bullying que le hacían, a mí me hicieron bullying, decían, mire, el que se masturba le crece un pelo en la palma de la mano y uno se miraba, ¡ya, pajizo! Ay, uno, Humberto, ¿te pasó o no te pasó? não, tu sabes que esses dias, não, alguém estava me comentando, mira bien, não? Quanto é placentero ter ganas de hacer xixi e não hacer xixi para os niños. É uma estimulação genital. Então, se uma niña, uma pessoa veio me perguntar que ela passava 8 horas sem ir ao banho. Em pessoa e disse, algo aconteceu, porque eu não quis entrar, não, porque hay que perguntar. Pero para mim, ela foi pega masturbando-se, ok? Observada, tal vez. E aí, ella não pode mais tocar os genitales. Então, ela criou recuerda que eu hablo quando tu castra um instinto, vem a compensação. Então, se ela se queda o tempo todo se espremendo, sem ir ao banho, e não vai, e as pessoas, por que que tu não vai mais ao banho? Verdade? E se queda o tempo todo assim. Porque assim ela pode. Entende? Com certeza ela foi punida por estar masturbando. Eu não tenho a menor dúvida. Pelo instinto vai buscar outra coisa. O que vai acontecer? Ela vai enfermar-se. Ela passa horas querendo ir ao banho e não vai. É claro que vai desenvolver uma infecção urinária. Entendem? Então, são coisas que desnecessárias, não? Que por não saber, não ter habilidade para lidiar, acabamos enfermando nossos filhos. Bueno, si hay más preguntas, suéltenlas ahora o si no, callen hasta cuando les dé la gana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere abrir el micrófono y preguntar? Não, estão callados hoje. Están calladitos, Estão perfecto. tímidos. Están muy tímidos. Alguém quer compartilhar sua vida sexual? Olha que pergunta. Yo puedo seguir Puede con la decir que es la vida pregunta. sexual de un primo o de una prima. Buenas noches. Bueno, no estoy en cámara, Ai, pero quiero seguir un poquito con la pregunta. ¿Por qué hacía la pregunta? Porque últimamente se nos ha reflejado este tema con los bebés. O sea, mi hija trabaja en un daycare y en el daycare hace poco resulta que una niña de 1 añito empezó a buscar estimularse y se estimula pues con una pelota, con un balón. O si se lo quitan se pone enojada la niña. Y pues entonces también tengo por otro lado, también tengo mi nieto que tiene 5 años y él está en ese momento donde está, de repente quiere estarse estimulando con algo, o sea, como tocándose o frotándose contra algo. Entonces, bueno, pues con él yo pensaría que lo que dicen ustedes, y yo inclusive le decía, es que te gusta, es que, no, o sea, como que no sabe uno cómo abordarlo, ¿no? Sabiendo que ya no toca estigmatizarlo y como satanizarlo. Pero más sin embargo, ¿cómo se siente uno que de pronto lo vaya a hacer eh, en otro lugar y que la gente, bueno, está también el tema de que uno se pone ahí en la mente, ay, ¿qué van a pensar? Claro. Em, pero por con los isso, bebés, educar na intimidade, verdade? Sí, sí, varias Então, pero cosas. con los bebés, ¿cómo hace uno? Perfecto. No, ya com una quem? Com o bebecita bebê? de 1 año y todo esto, pues obviamente que uno pues, le pone su ropita, una cosa y la otra, pero ya 1 año una niña empieza a hablar también y se le puede decir, bueno, vas a hacer esas cositas por allá aparte, ¿ya? Es bien importante todo ese aspecto. Lo otro, la higiene, ¿sí? Porque decía, así como le decimos, no se meta una cucaracha o un pedazo de tierra a la boca, mira a ver qué te metes Sim. por allá. O Porque sea, eles começam a poner qualquer coisa. así es Ok, sencillo. Y ojo, también en ocasiones es saludable regañarlos, ¿sí? Regañarlos porque los niños, a ver, según
el autor más reconocido en el desarrollo moral de los hijos o de los niños, que es de apellido Kohlberg, dice, nosotros primero necesitamos pasar de la heterodisciplina a la autodisciplina. Heterodisciplina es de afuera. Pues, si un niño va gateando y va a meter el dedo en un tomacorriente con unos alambres pelados ahí, yo le pego un grito y el niño se asusta y el niño va a entender, grito esto, listo. Se acerca a una vela, le pone el dedo, se quema y no va a volver a meter el dedo a una vela. Hay cosas que va a tener que experimentar, hay otras que nosotros podemos, como estrategia educativa, ¿sí? Porque, por ejemplo, el niño, tal vez de 4 o 5 años, ¿por qué robar es malo? Ah, porque mi papá se pone bravo. Todavía no sabe que robar es malo porque no es, no se debe tomar lo que no le pertenece. Y uno va viviendo una fase en que primero, ojo, yo les hablaba hace un rato del respeto. Y el respeto se funda esencialmente en dos o tres cosas. El primero es el miedo. Nosotros, por ejemplo, a Pablo Escobar le teníamos mucho respeto. Recuerden, la palabra respeto, el prefijo res quiere decir el sujeto, petus quiere decir poner atención. O sea, respetar es poner atención. Entonces, nosotros a Pablo Escobar le teníamos mucho respeto porque le teníamos miedo. Había que poner mucha atención. ¿Dónde va a poner una bomba? ¿Quién le va a hablar mal? Una cosa y la otra. La otra forma del respeto será por admiración. Yo a Rayán le pongo atención porque la admiro, admiro su belleza, entonces yo la respeto físicamente, yo respeto su sexualidad, yo respeto su inteligencia, o sea, le pongo atención. En Colombia, a Rodolfo Ginás, un científico muy reconocido, ¿nosotros qué hacemos? Le ponemos atención. ¿Por qué? Porque lo admiramos. Y a los niños, primero hay que enseñarles que ellos respetan por miedo y luego por admiración. Cuando usted ve que al principio, claro, al niño hay que pegarle, pues, si el niño no entiende de que cruzar la calle lo va a atropellar un carro. Entonces uno le grita, oiga, ¿para dónde va? Se paraliza y de venga para acá. Y después con el tiempo ya uno le dice, mira, es esto. Y entonces empieza a haber una admiración. Primero, ahí es donde hay una funcionalidad apropiada del miedo. El miedo de por sí no es malo. Educar, como decía alguien por ahí, incluso con respecto a la pena de muerte, decía, la pena de muerte no corrige al muerto, pero le mete miedo al vivo. Entonces ahí es donde uno puede empezar a evaluar un montón de cosas que sí puede, para formar una disciplina, claro que hay que tener cierta rigidez, cierta fortaleza, pero después uno va haciendo un acompañamiento, o sea, casi que podría decirlo de una manera muy simbólica. Uno hay veces los tiene que traumatizar y después destraumatizarlos. Cuando yo hice el curso dirigí el curso de hipnosis, yo decía, ustedes están aprendiendo. O cuando yo aprendí hipnosis, me di cuenta que yo no aprendí hipnosis para hipnotizar a la gente, sino para deshipnotizarla. Entonces, es eso A, fundamentalmente. a Gice está perguntando que idade se pode abordar com exatitude todo relacionado com sexo em los niños. A idade é lo que los niños te perguntam. Exacto. Es empezar con las Uns preguntas. empiezam super temprano, outros mais tarde, é estar disponível, ¿verdad? Então, se para estar disponível é trabalhar menos tus prejuízos, não falar diante do ninho censura de los outros, porque o ninho e a niña pensam, ai, não posso falar disto. Minha madre vai me juzgar desta maneira, vai pensar que sou malo como esta persona. Então, mira, tu já estás hablando, não? Quando tu condena a alguém, uma mulher que está vestida de uma maneira, uma pareja que está, sei lá, tocando lá, el culo, não sei o quê, tu estás fazendo um comentário, tu já estás educando tu ninho. Exacto. Incluso eso también ayuda a responder la pregunta siguiente que hicieron. Y si no pregunta nada, tu comportamiento ya va educando. Tus preguntas que le puedes hacer, porque también puedes hacerle preguntas y vas evaluando, pero obviamente no es ser muy
muy sutil con las preguntas. Hay una serie, debe estar todavía debe estar en YouTube, porque yo hoy en día, por fortuna, está todo en YouTube. Una película muy linda, era en dibujos animados que se llamaba ¿De dónde venimos? Entonces usted ver una película con ellos, eso tiene información valiosa. Hay que ver, por ejemplo, eh, los que se vieron la película Turning Red, toda una simbología profunda para ver cómo acompañamos, y hay que ver incluso cómo muchas veces están dogmatizando de una manera que yo digo, eso hay que mirarlo con pinzas, porque nos quieren meter un montón de información que las personas no están analizando con respecto a comportamientos sexuales. Y más allá de juicios moralistas, es hacer una reflexión crítica. ¿Para qué le enseño esto? ¿Cómo se lo enseño? ¿Cuándo se lo enseño? ¿Dónde se lo enseño? ¿Ya? Miren lo bonito de la palabra enseñar. Enseñar es mostrar, indicar. Pero vuelvo y reitero, más allá de prejuicios, poder uno precisamente desde esa perspectiva asumir una postura crítica. Y es bien importante. Bueno, ya la gente se está yendo, nosotros también nos vamos a dormir. Espero que tengan sueños eróticos y los que estén interesados en, en el curso me escriben por WhatsApp y ahí vemos a ver. Listo. Um beijo a todos. Un beso, buenas noches. Buenas Se les noches. quiere, un besote. Gracias, Cuídense Andrea. mucho. Ah, que Bendiciones, bendiciones para todos. Los amo. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz, buenas noches. noches, bendiciones. Gracias, gracias. Feliz noite.